Qué bonita canción esta que estábamos cantando, ¿verdad? Realmente tiene mucho que ver con el tema que hoy quiero compartir con todos vosotros. Decía esta canción, en ti descansa mi alma, ¿verdad? Porque sabemos que está sobrando. Y qué importante es tener ese conocimiento. Qué importante es tener ese descanso sabiendo que Dios está obrando. Amén. Muy bien. En primer lugar, pues felicitar a todas las madres. Pues hoy, como sabéis, aquí en España se celebra el Día de la Madre, el primer domingo de mayo. En Estados Unidos es el 12, en Colombia o no sé qué es otro día. Y qué bueno es que se pueda celebrar todos los días, ¿verdad? Todos los días el reconocimiento de las madres, su trabajo, su esfuerzo. Y desde aquí pues también queremos apoyar pues ese día, ¿verdad? Nos dice que el origen contemporáneo del Día de la Madre fue en 1865, donde una mujer llamada Julia Ward organizó ahí algunas manifestaciones, pues, por lo que había acontecido, ¿verdad?, en la Guerra de Secesión, y fue pues ahí el presidente Woodrow Wilson en el 1914 que estableció oficialmente ese Día de la Madre, ¿verdad? Pues hermanos, creo que la madre es una bendición, el padre también, porque no estaríamos usted y yo y usted si no fueran sido por nuestros padres, ¿verdad? Y yo creo que el primero que disfrutó de esa bendición fue Adán. No fue su madre Eva, pero sí fue la madre de multitudes. Amén. Muy bien, quiero comenzar ya sin más sobre lo que quiero compartiros. En estos días estaba meditando sobre qué compartir en este domingo. Y bueno, siempre pongo un título, ustedes saben, para que así durante la semana podamos ir pensando, desarrollando, acordándonos de lo que se ha predicado. El título de hoy es Puertas cerradas igual a propósito, igual a bendición de Dios. Lo vuelvo a repetir. Puertas cerradas igual propósito, igual bendición de Dios. ¿Qué provecho podemos sacar de los problemas? A veces no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que ve esa situación. Pero como decía esta canción, sé que Dios está obrando, puedo estar tranquilo, puedo descansar, porque si yo soy un hijo o una hija de Dios que estoy andando en sus caminos, bajo su bendición, tarde o temprano esa tormenta, esa situación va a pasar. Amén. Tomamos como inicio para esta predicación el texto de Romanos capítulo 8, versículo número 28, un pasaje muy conocido, Romanos 8, 28. Si lo van encontrando me van diciendo amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión nos dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Amén. Oramos. Acompáñame, por favor, apóyame en esta oración. Señor, tu palabra ha sido leída, tu palabra es bendita de por sí. Yo quiero una vez más rogarte, Espíritu Santo, que me uses en esta mañana para hablar a tu iglesia. Toma el control absoluto de mi vida y háblanos lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Aún los que nos están viendo por internet, por el Facebook, o nos van a ver por otras redes sociales, Señor, háblales también, de tal forma que tu palabra pueda bendecirnos, pueda levantarnos, pueda animarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, quiero decirte que Dios permite pruebas, Dios permite tormentas, Dios permite tribulaciones, adversidades. Llámalo horno de fuego, llámalo naufragio, llámalo foso de los leones, llámalo desierto, llámalo como quieras. Pero a los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Todo. Te he mencionado algunos de los casos. Cuando digo el foso de los leones, me estoy acordando de Daniel. Cuando digo el horno de fuego, me estoy acordando de los amigos de Daniel. Cuando digo desierto, me refiero a Moisés o me refiero a otros que pasaron por el desierto. Cuando me refiero al naufragio, me estoy acordando de Pablo. Y podíamos citar y citar situaciones que aparentemente fueron un problema, pero que Dios tenía un propósito detrás de cada una de esas situaciones. Ahora quiero distinguir lo que significa estar en el propósito, en la voluntad de Dios, porque aquí dice que a todos los que aman a Dios. ¿Dónde lo dice eso? La Biblia nos está hablando de ese pasaje, que a todos los que amamos a Dios, Romanos 8:28, a todos los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Estamos ahí en Romanos 8:28? ¿A quién dice? ¿A todos o a todos los que aman a Dios? Muy bien. ¿Y quién son los que aman a Dios? Juan capítulo 14, 23 dice, Juan 14, 23 dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién ama a Jesús? ¿Quién ama a Dios? Quien guarda su palabra. No es que yo amo a Dios y tus frutos, tus hechos, tu forma de caminar, mi forma de caminar. Por eso es importante distinguir entre los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, y los que no le aman y se meten en problemas, ahí no es para ellos este pasaje. Si yo digo que amo a Dios y ahora me embriago y ahora empiezo a conducir ebrio y me paso un semáforo en rojo y tengo un accidente, no es que todo me ayuda para bien. ¿Perdona? No, tú estás saltándote los estatutos de Dios, donde dice, en primer lugar, que no te embriagues. En segundo lugar, que te sometas a las autoridades. Y las autoridades dicen que si vas borracho no conduzcas. ¿Ok? Lo digo porque a veces nuestros malos deseos o nuestras malas decisiones provocan problemas, adversidades. No metamos a que Dios todo nos ayuda para bien. No. Es verdad que Dios en su misericordia, si yo me he equivocado, si yo he metido la pata y yo me arrepiento de corazón, Dios puede obrar eso para bien. Pero es diferente. Quiero que eso quede bien claro. Amén. Muy bien, porque he escuchado muchas personas que dicen, ay, pastor, mira, el enemigo me está atacando por aquí, mira los problemas, mira donde Dios me... No. Si tú has cruzado la línea y estás pecando, no metas a Dios de que esto viene del enemigo que se ha levantado en una batalla. No, se ha levantado en una batalla porque tú has cruzado la línea y has dado lugar al enemigo. ¿Entendemos esto, verdad? Muy bien, quiero hablar de un hombre conocido como Pedro. Usted, cuando digo Pedro, lo imaginamos, ¿verdad? Tal vez usted ha pensado cuando negó a Jesús y el gallo cantó 3 veces, o cuando agarró una espada. Qué fuerte, ¿eh? Uno de los seguidores, de los discípulos de Jesús, ahí con su espada, y le corta la oreja a uno. Fue el primer torero de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué hacías, Pedro, con una espada? Es tremendo, ¿eh? O podemos pensar en Pedro en cuando Jesús fue a lavarle los pies a sus discípulos, dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ahí dice, las manos y la cabeza también. Podíamos seguir pensando en Pedro cuando predica después del Pentecostés y se convierte en miles de personas. Podíamos seguir hablando de Pedro cuando está tomando allí un descanso y viene un ángel y le habla, le dice, después de tener esa visión, escucha ahí la voz
y ve a esos animales y dice, mata y come, y dice, no, yo eso no lo hago, y ahí viene Cornelio que ha enviado a unos siervos y va con él, y podríamos pensar, pero yo quiero pensar y quiero hablarles en esta mañana sobre Pedro cuando fue pescador. Amén. ¿Sabes que Dios nos conoce? Aún antes que nosotros le hayamos conocido a Él, Él nos conoce. Existe una predestinación en el conocimiento previo de Dios de quién le va a seguir y quién no le va a seguir. No me refiero a esa predestinación que desde mi punto de vista no es bíblica, que dice que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Dios no hace acepción de personas. Pero sí hay una predestinación en su omnisciencia, que Él conoce de antemano quién va a responder al llamado y quién no va a responder al llamado. Y quiero hablarte de ese Pedro, cuando era pescador y aún no había conocido a Jesús. Capítulo 5 de Lucas. Versículo 2 y 3. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón o Pedro. Dice, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí está hablando de Pedro cuando aún era conocido como Simón. Amén. Qué interesante. Jesús quiere predicar a las multitudes, le están siguiendo, gracias. Pero ¿qué sucede? Pues que era tanta la multitud que él no podía hablarles a todos. Y ahí Jesús se fija, hay dos barcas, una es de Pedro. ¿Y qué hace Jesús? Se sube en la barca y le dice, sí puede, dice, y le rogó que le apartase de tierra un poco. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Pues lo hizo, movió la barca y le apartó de la orilla. Ahora, es interesante, un poquito antes hemos leído que dice que los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Parece ser que acababan de llegar. Y llegando, descendieron de las barcas y lavaban sus redes. Es interesante, porque Pedro estaba en la orilla lavando las redes junto a la barca. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Si tú lees en el capítulo 5 de Lucas, vamos a leerlo, no tienen prisa, ¿verdad? Solamente 8 no, bueno, no pasa nada. Lucas 5, 4, vamos a entrar un poquito en el tema. Dice Lucas 5, 4, cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Es interesante, acababan de llegar de pescar, estaban lavando las redes y Jesús le dice, oye, vámonos mar adentro, Simón. ¿Y qué hizo Simón? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado ni un boquerón, no hemos pescado nada, mas en tu palabra yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, los que estaban en la orilla, para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro, el pescador, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Interesante, ¿eh? Es muy interesante. Si lo leímos con una profundidad, es impresionante. Yo quiero meterme en el papel de Pedro. Se ha levantado de madrugada, se ha tomado ahí su café, se ha comido ahí sus tostadas, se ha abrigado, porque de madrugada ahí en el mar hace un poquito de frío,
se ha metido en la barca, ha esperado que viniesen los hijos de Zebedeo y juntos se han ido con otra barca a pescar. Y han dicho, wow, vamos a disfrutar pescando. Ahí en el lago de Genesaret. Han llegado, no sé, tipo 3, 4 de la mañana, como algunos se levantan por aquí también a trabajar. Yo sé que nuestro hermano Arnoldo es madrugador, ¿verdad? Y otros y otras. Ahora, llegan Pedro y tiran las redes y pasa media hora, hermanos, y Pedro estaba acostumbrado, conocía ese lago de Genesaret, conocía el mar de Galilea y no pesca nada. Ha pasado una hora y ahí diría, oye, ¿qué ha pasado con los peces? Esto es increíble. Oye, que no hemos pescado absolutamente nada. Y el otro, ¿pero qué es esto? Esto no nos ha pasado en la vida. Y pasa otra hora y no pescan. Y otra hora y ya desanimados, mejor nos hubiéramos quedado en casa. Mejor hubiéramos estado en casita descansando. Y llega un momento que ha llegado la hora de plegar y dice, pues vámonos para casa. ¿Nos imaginamos esta situación? Ahora, llegan a la orilla y tal como llegan ahí desanimados, cansados, ellos acostumbraban cuando venían de pescar, agarraban los peces y se iban a venderlos. Pero ¿qué hacen? No, en lugar de vender los peces y luego limpiar las redes, tal como llegan, bajan del barco y comienzan ahí, me imagino yo, con el cabizbajo, toda la noche trabajando para nada. Y ahora llega alguien y le dice, alguien, Jesús, le dice, se monta en su barquita, le dice, oye, por favor, ¿me puedes meter un poquito ahí, apenas en la orilla? Yo me imagino a Pedro y diría, pero ¿qué te pasa? Que hoy no es el mejor día para que me pidas que te haga un favor. Que he estado toda la noche pescando. Si yo te contara, yo tendría ahora que estar en la lonja vendiendo el pescado y no sé qué ha pasado hoy. Hoy es mi peor día. No, él se calla. ¿Qué tendría Jesús que aún en los peores días las personas que lo ven y lo entienden y lo conocen le obedecen? Porque eso es así. Cuando Cristo viene a una vida, no importa si es el peor día o el mejor día, nuestras vidas son cambiadas. Y ahí sale y se pone en la orilla y empieza a predicar y a predicar. Y yo me imagino que Pedro diría, ya está pasando bastante rato, yo quiero limpiar mis redes, irme a mi casa, comer una buena comida y esperar a mañana. Y ahora termina de predicar y ahí Pedro mirando el reloj, bueno, el reloj allí en el sol, ¿verdad? Y Jesús le dice, oye, Simón, Pedro, métete un poquito más para adentro, métete boga mar adentro. Y Pedro le dice, te lo voy a decir, mira, no te he cobrado nada por hacerte este favor, pero es que llevo toda la noche con ellos, hemos estado pescando y no hemos pescado ni una sardina, ni un boquerón. Pero ¿sabes algo? En tu palabra, porque he escuchado cómo hablas, no sé, he notado algo distinto a lo que hablan los maestros o los fariseos o los saduceos. En tu palabra lo voy a hacer. Qué importante, hermanos, que si Él lo dice, lo hagamos. Pedro podía decir, yo conozco el mar, soy pescador, tú creo que eres carpintero. Tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Yo sé que allí siempre los peces van y siempre hemos pescado, pero hoy no. ¿Y cómo aquí? No era tan lejos donde estaba pescando, porque dice que cuando empezaron a pescar llamaron a los otros, o sea, se veía. En tu palabra voy a echar las redes. ¿Y qué pasó? Echó las redes y pescaron de tal forma que la barca se hundía, tuvieron que venir a ayudarnos y ahí fueron corriendo y las barcas se llenaron de peces. El peor día, tal vez de Pedro, se convirtió en un día como nunca antes se había vivido. Ahora, ¿qué hace Simón? Bueno, Señor, gracias, me voy a vender todos estos peces a la lonja. No. Dice que viendo lo que había pasado, en su vida había pescado tanto, y más cuando había sido un día nefasto y esas barcas estaban llenas. Si hubiera habido 5 barcas, esas 5 barcas se llenan, porque cuando obedecemos a Dios, la bendición de Dios nos alcanza. Aleluya. ¿Y qué hace él? Se olvida de los peces, se olvida del dinero que puede sacar, y ahí hemos leído que ¿qué? Que se humilla delante de Dios, que cae de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Impresionante, hermano. Jesús, ¿qué le dice? Y ahí viene el llamado. El peor día de pesca iguala el llamado de Jesús sobre Pedro. Y le dice, mira, Pedro, no temas. ¿Has visto el milagro? Hermanos, queremos ver milagros, pero queremos que todo esté bien. Los milagros no se ven cuando todo está bien. Vienen en ese peor día, en esa peor semana, en esa peor situación, en ese diagnóstico médico, viene el milagro. Y Pedro ha visto el milagro y ya tiene el llamado. Y ahora, por último, llegan a la orilla y no le dicen, mira, Señor, mañana empiezo el ministerio. Déjame que vendamos todos estos peces, porque así de esta manera vendemos todo y vamos a pagar unos meses para poder estar contigo. No. Al ver el milagro, al conocer a Jesús, le da igual ya su fuente de ingresos. Si Jesús le dice que le siga, él lo deja todo y lo sigue. ¿Pueden decir un fuerte gloria a Dios? ¿No te ha pasado a veces que tienes un mal día? ¿Y qué hacemos? Ay, Señor, si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, ¿por qué me pasa esto? No solamente lo he dicho yo, ¿verdad? Usted nunca lo ha dicho. Señor, que mira cómo voy y encima me he despistado y he pasado un poquito más rápido de la cuenta, ponía el radar a 60, yo iba a 120, no me he dado cuenta y me ha venido una foto a casa. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, ponte un poco las pilas, conducir es estar conduciendo. Y a veces no es eso. Señor, estoy aquí y ha pasado esta situación y vir al jefe o vir a Hacienda o vir a lo otro. Vivimos situaciones que a veces no comprendemos. Yo el otro día estaba escuchando sobre el 11 de septiembre, lo que sucedió en Estados Unidos. Y después de ese atentado que hubo, que sacudió a todo el mundo, se hicieron investigaciones de los que habían muerto y de los que no habían muerto. Porque sucedió que ese día algunas personas no estaban en sus puestos de trabajo. Y llegó uno que ese día llegaba tarde a su trabajo porque el despertador no le sonó. Otro dice que iba de camino y se le reventó una rueda. Otro que perdió el autobús. Otro dice que ese día amaneció con fiebre y tuvo que ir al médico. Otro, todos estos son casos verídicos, dice que estaba ahí comiendo algo en el restaurante de ahí de la esquina y que se manchó y entonces dijo, yo tengo una reunión dentro de 1 hora y no puedo volver a casa, vivo en las afueras. Dice que fue a la lavandería y ahí se sacó la camisa y mientras que se la estaban limpiando sucedió esa situación. Algunos de ellos eran cristianos y otros no. Pero ¿para cuántos era el peor día de su vida? Y sin embargo se convirtió en un día que no murieron. ¿Por qué te digo esto, hermano y hermana? Porque es el tiempo de dar gracias a Dios por todo. Si nosotros estamos andando en su perfecta voluntad, es el tiempo de descansar en Él. Volvamos a Pedro, el peor día, no he pescado nada, trabajar, ahí no tenían que pagar gasoil, pero todo el día trabajando aquí, frío, ahora el sol, ahora... Sin embargo, en ese día tuvo un encuentro con Jesús, vio un milagro y tuvo un llamado para ser quien fue. ¿Pueden decir gloria a Dios? No sé por dónde estás pasando. Pero si tú eres una mujer, si tú eres un hombre de Dios y estás en la voluntad de Dios, no temas. Dios está al control. Ahora, si tú has tomado decisiones y has cruzado la línea y estás fuera de la bendición de Dios, cuidado. Es el tiempo de reaccionar y decir, Señor, ¿será que tengo estos problemas porque he tomado decisiones sin consultar a Dios? Yo me acuerdo siempre de ese rey Josafat. Se le aparece la oportunidad de ir a pelear con otro rey. ¿Y qué pasa? Que no consultó a Dios, informó.
¿Cuántas veces informamos a Dios de lo que vamos a hacer sin consultarle? Señor, mira, voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a tomar esta decisión, voy a tomar este trabajo, me voy a casar, esto, lo otro, y te lo informo, bendíceme. Cuando lo que tenemos que hacer nosotros es, Señor, ¿qué te parece si hago esto? Señor, quiero poner delante de ti esta situación. Tengo que tomar esta decisión, tengo que viajar a otro país, tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cambiar de trabajo, me tengo que casar, tengo que tomar esta decisión de alquilar o de... ¿Y cuántas veces informamos a Dios y no le preguntamos? Pueden decir aleluya, pueden decir gloria a Dios. No es lo mismo que yo me meta en un desierto, que usted se meta en un desierto, a que Dios nos lleve a ese desierto. Todo hijo, toda hija de Dios pasaremos por un desierto, por una tribulación, por una situación donde Él nos va a moldear. ¿Os acordáis de aquel hombre que dice que Dios llama al profeta, le dice, oye, vete a casa de quién? Del alfarero. Y observa lo que está haciendo. Y estando allí dice que toma el barro y empieza a moldearlo, pero que se le echa a perder. Ahora, lo bueno es que estaba en las manos del alfarero. ¿Qué hizo el alfarero cuando eso se echó a perder? Lo tomó y le volvió a dar forma. Déjame decirte, si estamos en las manos del mejor alfarero, si estamos en las manos de Dios, no te preocupes, Él va a darnos la forma adecuada. Ahora, si no estamos en sus manos, ¿de qué me sirve? Como ayer decía la palabra. Por cierto, no he mandado la predicación, luego la mandaré. ¿De qué me sirve, como decía la palabra, ser reconocido por todos y no ser reconocido por Dios? Hermanos, yo quiero que Dios pueda decir, he aquí mi siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho le pondré. ¿Para qué quiero medallas y coronas de los hombres, de vanidad, de vanagloria, si Dios me ha desechado? Para nada. Por eso es importante buscar su honra, buscar su respaldo, buscar su beneplácito. ¿Para qué? Para que Él pueda decir, eres mi siervo, eres mi sierva. Si leemos el capítulo 4 en el versículo 1 de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 1, nos dice que Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿cómo está Espíritu Santo? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con mayúsculas. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El capítulo 4 de Lucas nos explica que Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí el diablo lo tentó 40 días y 40 noches. Gloria a Dios. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? No, es que fue una trampa, porque habían cortado los mozos de escuadra todos los caminos que él iba andando y se tuvo que meter ahí. No, fue llevado por el Espíritu Santo. Si volvemos, por ejemplo, donde Moisés, él estaba en tierra de Egipto, era segundo ahí con Faraón, sabemos que había sido adoptado y sabemos que él estaba ahí. ¿Y qué pasa? Que Dios lo toma y lo lleva al desierto. Él pensaba que con sus fuerzas iba a ser reconocido como el juez o el que iba a cambiar a Israel. ¿Y qué hace? Se mete en medio de una discusión de los judíos y le dice, ¿qué me vas a matar como hiciste ayer con aquel? Y tiene que huir porque tiene miedo. Y está en el desierto cuando recibe el llamado. ¿Y qué está haciendo en el desierto? Cuidando las ovejas de su suegro. ¡Ja! Vaya trabajito, ¿eh? Que llegaba el suegro, oye, esa no me la estás alimentando bien. ¿Qué haces? ¿Tomar el sol allí en el desierto? ¿Te pones ahí? Ocúpate un poquito. No, en ese momento que está en el desierto, Dios le llama. ¿Pero quién lo envió ahí? Dios. No te metas en desierto donde Dios no te llama. Porque mucha gente luego tienden a ver espejismo. Uy,
el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Eso es una insolación que te ha pegado el sol en la cabeza y empiezas a ver visiones que no tienen nada que ver con Dios. Ahora, si Dios te lleva al desierto, como vio Moisés una visión y ahí ve una zarza que arden, eso era muy común, pero 10 minutos y no se termina de quemar, de chamuscar, y media hora y dice, esto es una visión. Y ahí se acerca en esa visión del desierto, enviado por Dios, Dios le habla. Dios sigue hablando, ¿eh? Yo soy pentecostal, yo creo en los dones, en las lenguas, en los milagros, pero que sean de Dios. Estoy cansado de gente que cambia cada 2 por 3 de canal, que viven vidas desordenadas y dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, y encima eso que Dios dice que le ha dicho se contradice a la palabra. Yo digo, estoy cansado. Pero yo creo que Dios sigue hablando, que Dios sigue mostrando visiones, que Dios sigue trayendo sueños, que Dios sigue trayendo revelación, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero ir resumiendo, tenía para hablaros de José, pero os digo que era todavía más largo de José que lo de Pedro. Y llevamos 30 minutos de predicación. Algunos dijeron ya 30 horas, no, 30 minutos. Otro día, si Dios lo permite, estaremos hablando de José. Pero quiero ir resumiendo. Pedro tuvo un mal día. ¿Por dónde estás pasando? Ay, pastor, que llevo un mes sin trabajo. Pero tomaste la decisión de lo que hiciste bajo la dirección de Dios, porque si eso lo hiciste con la dirección de Dios, te digo que no te preocupes, que Dios va a actuar. Ahora, si lo hiciste por iniciativa propia, creo que es el momento de pararte y decir, Señor, perdóname, me equivoqué y tomé una mala decisión, ayúdame, porque no sé qué hacer. Y Dios te va a ayudar, y Dios te va a restaurar, y Dios va a abrir puertas. Porque lo que trato de decirte es que no podemos solamente informar a Dios y pensar que todo está bien. Yo hace años os expliqué que tuve un sueño y me acuerdo como si fuera sido esta noche. Un siervo de Dios que yo conozco, familia de Conchi, estaba orando delante de Dios y yo veía en ese sueño cómo le decía, Señor, ¿por qué me van mal las cosas? ¿Por qué, Señor, no estoy prosperando? Estoy ganando más que nunca, pero estoy gastando más que nunca. ¿Qué está pasando en mi vida, en esto que empiezo y no va bien, y en aquello que hago y no funciona? Y yo veía como Dios me hablaba y le decía, dile a mi siervo que él me está informando, no me está consultando. Me está diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, bendíceme, Señor. Y yo no quiero eso. Señor, si es tu voluntad, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y quiero hacer aquello. Y fui donde él, y hermano, y cuando se lo dije se quedó impactado, porque el sueño lo tuve 2 veces. Y me dijo, Gaby, justo lo que me está pasando, gano más que nunca, estoy aquí en un lugar donde estoy recibiendo más dinero que nunca, pero si gano 3.000, me estoy gastando 4.000. Y siempre estoy en números rojos, y siempre estoy en números rojos, y hago esto y me va mal. Dios quiere, le dije, que no le informes, sino que le consultes. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces le informamos, no le consultamos, y luego hay consecuencias. Ahora estás teniendo un mal día, una mala semana, y no es culpa tuya, tranquilo. Pon esa situación delante de Dios. Yo me estaba acordando en estos días, o me acordaba hoy concretamente, sobre Beethoven. ¿Saben que era sordo? ¿Cómo? Pero pastor, si yo sé que por lo menos ha hecho 7 sinfonías, ha hecho más, y era sordo. Cuando su madre estaba embarazada nos dice que algunos de sus hermanos tenían problemas de salud, no sé si tenía 7 hijos, lo leí hace años, y el médico le dijo, estás embarazada, este niño viene con problemas, este embarazo viene con problemas, mejor, ¿para qué? Y esa mujer dijo, no, yo voy a tener a mi hijo, y de ahí nació Beethoven. ¿Qué te quiero decir? A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Hubo persecución contra el pueblo de Israel. Egipto se levanta y ¿qué hace? Le dice a las parteras que a todos los varones cuando vayan a nacer de las hebreas los maten. Y ahí Dios toca el corazón de esas parteras que normalmente atendían a las hebreas
y no quieren matarlo. Y le dice Faraón, ¿pero qué estáis haciendo? Y ellas dicen, no, es que las hebreas son mujeres muy fuertes y cuando vamos ya lo han tenido. Es una mentira, no se puede mentir. Ellas no conocían a Dios. Pastor, es que es una mentira piadosa. No, nosotros no podemos mentir. Porque yo he escuchado a gente, pastor, eso es una mentira piadosa. Cristianos, el que miente no es de Dios. Amén. Ellas eran inconversas. Ahora, ¿qué sucede? De ahí nace Moisés. ¿Con qué? Con el propósito de qué? De que pudiese ser el libertador, el hombre que llevase al pueblo de Israel a ese lugar de la tierra prometida, que luego por X motivo tiene que ser Josué. Quiero concluir. Concluyo. Si tú no te has metido en ese desierto, descansa. Oremos, confiemos. Hagamos lo que esté en nuestra mano y lo que no podamos, pongámoslo en las manos del Señor y ya no digamos por qué y esto por qué y mira por qué. No, ya está. Tenemos que seguir confiando para ver los milagros de Dios sobre lo que está sucediendo. Y quiero concluir lo que dice aquí Efesios 5. Efesios 5, en el versículo número 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Dando gracias siempre. Pero, Señor, ¿cómo puedo dar gracias por esta situación? Dando gracias por todo siempre. Hermanos, ayer terminé el curso del protestantismo español que estoy haciendo con la universidad y ustedes que conocen de teología. Yo no sabía lo que había pasado en España con la Santa Inquisición. Y cuando he empezado a leer esas biografías del primer mártir, del segundo mártir, de lo que hacían en los potros, lo que hacía la Santa Inquisición, cómo los quemaban en la hoguera, daba igual hombres, mujeres, niños, daba igual. ¿Cómo llegaron desde el 1500 y algo a hacer lo que hicieron? Yo digo, Señor, pues si lo que me está pasando a mí no es nada. No es absolutamente nada. Una mujer estaba embarazada y ahí dio a luz y ahí le quitaban a su hijo, lo tenían ahí. O niegas de Cristo o tomamos represalias con tu hijo. Quemaros en la hoguera, con el garrote. Los mataban. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Eran escarnio público. Como dice ahí las Escrituras, hemos llegado a ser los apóstoles, como para ellos un espectáculo. Y nos quejamos por tonterías. Créanselo, en muchas ocasiones, si lo comparamos con lo que la iglesia ha sufrido, porque predicaban el evangelio, hoy en día a veces no nos queremos ni congregar. Ahí llegaban, cerraban las iglesias, las quemaban. Y hoy en día no me congrego. Si supiéramos realmente todo lo que ha sufrido la iglesia, lo que hemos sufrido los cristianos por ser fieles a Dios, dejaríamos mucho de ser niños espirituales, para ser hombres y mujeres que solamente quieran estar unidos, para seguir predicando el evangelio, para no quejarse más, sino para decir, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Concluyo entonces, no te rompas, déjate moldear, que no haya queja en nosotros, que no haya ninguna raíz de amargura, porque si yo doy gracias a Dios por todo, mi vida va a cambiar la óptica. Como decía esa canción que cantábamos, como decía, en ti refugia mi corazón. ¿Cómo es? En ti reposa mi alma, descansa en ti. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Descansamos en Él, descansa nuestra alma en Él. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. Medita sobre tu corazón. Vive un poquito, imagínate un poquito lo que vivió Pedro con sus compañeros de trabajo ese día.
No sé, tal vez lo que tú estás viviendo es peor, no lo discuto. Pero lo que tenía que ser un día nefasto, un día negativo, se convirtió en escuchar a Jesús, ver un milagro de Jesús, obedecer a Jesús, aceptar el llamado y seguirle. Es el tiempo de que confiemos en Jesús, que dejemos nuestras soluciones, y perdóname la expresión, nuestras soluciones chapuceras, que lo que hacen es enredar más y traer más problemas, para decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Para escuchar su voz y obedecerle. Dios nos dice en esta mañana que es el momento de poner nuestros ojos en Él, que es el momento de escuchar su voz y de obedecerle y de aceptar las situaciones que vivimos dando gracias a Él por todo, porque en medio de esas situaciones Él nos está moldeando. Padre, tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, por esos malos días, porque podemos aprender a confiar en ti. Gracias por esas puertas que a veces se cierran, donde podemos ver tu mano poderosa. Gracias, Señor, por esas luchas, por esas batallas, donde podemos entender que tú estás cerrando puertas con propósitos para que sea una bendición para nosotros. ¿Cuántas puertas has cerrado que si las hubiéramos cruzado por estar abiertas nos hubiera destruido, nos hubieran alejado de ti? Señor, bendice a mis hermanos, hermanas aquí en este lugar, a todos los que nos han seguido por el Facebook y a todos los que van a escuchar este mensaje. Sigue hablando, sigue confrontando, sigue restaurando, sigue tratando con nosotros para que podamos obedecerte, para que podamos seguirte. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén.